coloca en el extremo justamente donde el esfuerzo del cerramiento es, digamos, perpendicular al eje longitudinal de la pieza. Es decir, el panel transversalmente no está preparado para resistir cargas. Por eso es que se le pone ese refuerzo, ese contrafuerte, que es el que resiste las cargas que le transmite el panel de cerramiento. Claro, entonces serían 2 nomás en cada extremo. A veces uno uno solo. Todo está en función de en qué zona está qué tipo de viento tengo y la altura del panel. Entonces se calcula el esfuerzo horizontal y se ve si es 1 o 2 paneles. ¿De hormigón o con una estructura metálica como en la foto? No, es hormigón. Es hormigón. Se dejan unos pelos, se agarran unos pelos de la rueda, vamos a ver en detalle, así en el aire es medio difícil, y después, justamente en la zona de acopio, se colocan unos moldecitos y se hormigona ese contrafuerte lo que haga falta. Claro. Y después la contraflecha, esa de vigas y de las placas, ¿es solamente por el agua o también estructuralmente? No, fíjate lo que mencionamos de que esos paneles W pueden cubrir luces de 30 metros. Y los paneles pío acetonados pueden cubrir luces de 10 metros. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Bueno, que unos son elementos pretensados y el pretensado es lo que le da la contraflecha que permite poder cubrir luces mayores. Claro. Ahí está bien. Gracias. No, nosotros no vamos a hacer cálculos. O sea, se supone que los cálculos ustedes lo tienen que saber hacer desde lo que es estructuras de hormigón. Nosotros acá lo que vamos a ver es el proceso de fabricación y los controles que hay que tener en un tipo de pieza, que las vamos a denominar con armadura floja o armadura convencional, y los paneles que lleven armadura, que son cables que es posible tensar previo al hormigonado. Bueno, me fijo en el chat, no hay preguntas. Es lo que, si no hay duda en los esquemas estos estructurales de los distintos sistemas y los elementos que ustedes van a identificar cuando vayan a obra, si no hay dudas de eso, nos vamos a introducir ya en lo que es una planta de prefabricado, que es lo que es una planta de prefabricado. Para eso, para introducirnos ya en el proceso de fabricación, primero vamos a entender cómo se arma, qué elementos fundamentales en cuanto a la infraestructura encontramos en una planta de prefabricación pesada. A ver, espérenme que acá me avisan que hay alguien que levantó la mano. Escucho preguntas. Sí, ¿qué consultas hay? No, profe, fue sin querer. Sí. Disculpe. Sí, Matías, dale. Fue sin querer, disculpe, profe. Ah, fue sin querer. Bueno, no hay problema. Profe, otra consulta. Sí, dale. Respecto a los paneles horizontales, ¿se pueden cambiar individualmente o ¿A qué te referís paneles horizontales? A los que van apilados, no los verticales, en H. Entonces, nos tenemos que referir a lo que es un panel de techo o un panel de entrepiso. Claro, de pared, quiero decir. De Entonces esos son paneles de cerramiento. ¿Está bien? Aprendamos a utilizar este lenguaje porque es lo que técnicamente es correcto. ¿Sí? El de placa plana, eso quise decir. De nuevo, te pregunto, ¿es panel de techo o panel de cerramiento? De cerramiento. Bien, ¿qué me querés preguntar entonces? Si se pueden extraer de forma individual o se tienen que sacar todos por encima. Yo les mencioné al final de que justamente la unión de los paneles de cerramiento con los paneles de techo
unidos a las vigas y columnas, eso es lo que le da rigidez a toda la estructura. Es muy difícil después poder justamente desmontar una estructura, pero desmontarla por partes y sustituirlos. ¿Está bien? Es muy complicado hacer eso. Y obviamente que desde el punto de vista de costos es realmente poco económico poder realizar ese tipo de cosas. ¿Contesto tu pregunta? Y los de techo sí se pueden cambiar individualmente. Es muy difícil. Cuando ya la obra, toda la estructura ha sido armada, es muy difícil. Poder se puede, pero pierde sentido. Y lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo, primero, la obra tiene que ser diseñada pensando de que son sistemas prefabricados que tienen limitaciones en los módulos y que tienen limitaciones en el tipo de elementos, ¿sí? Y durante el proceso de fabricación hay que realizar controles para que no lleguemos a la estructura ya montada donde tengamos que cambiar un elemento. Una vez que el elemento prefabricado sale del molde, tiene que estar en condiciones de ser montado en obra. ¿Correcto? Claro, sí, muchas gracias. Eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. No puede ser concebido este tipo de estructuras como en la obra convencional, donde yo hago algo, yo mal, lo vuelvo a hacer. Esto es un sistema industrializado donde las ventajas se dan si empezamos a entender que durante todas las etapas del proceso, desde el diseño hasta el montaje, tiene que haber controles que me aseguren que al final voy a obtener una estructura con la calidad que fue diseñada. Caso contrario, todo arreglo, reparación, retrabajo es costoso y me invalida una de las ventajas fundamentales, que es ahorro en tiempo, calidad en el producto final, y por ende, bueno, una de las mayores ventajas que es tener costos más bajos que una estructura convencional. Entonces nos vamos a meter un poquito en una planta para ir entendiendo el proceso de fabricación, que algo mencionamos el encuentro pasado, que un elemento prefabricado, ¿en qué consiste? En la elaboración de hormigón, en la colocación de ese hormigón en los distintos moldes. Los moldes previamente tienen que estar preparados con la armadura correspondiente y con todos los elementos varios, insertos, premarcos, que son los varios que ya sea que se utilizan para dar aberturas en lo que es ventanas, portones, puertas, o bien insertos para poder justamente unir los distintos elementos. Una vez que el hormigón ha sido colocado, ha sido compactado y ha sido terminado, las piezas se cubren y se inyecta vapor a presión ambiental. Eso genera un curado en el hormigón recién colocado a cierta temperatura, pero con bastante humedad, y eso genera la aceleración del fragua y el endurecimiento de la pieza y le da al hormigón la resistencia necesaria para poder destensar la pieza o bien desmoldar la pieza y sacarla del molde. Todo eso se encuentra en este proceso que es el desmolde. Una vez que he desmoldado, lo llevo a acopio, realizo el retrabajo necesario, como hablábamos recién de los paneles W que llevan contrafuerte, o bien en vez de llevar al acopio, se lleva directamente a obra y se procede al montaje. Entonces, tengo la primera etapa que son todas las entradas de este proceso para elaborar hormigón. Tengo toda la documentación técnica para poder preparar las armaduras
colocar esas armaduras en los moldes junto con los insertos y tengo que tener las especificaciones de qué ciclos de curado le tengo que dar a cada pieza en función de la resistencia inicial que tiene que soportar esa pieza a las 12 horas, 16 horas u 8 horas, según la necesidad que yo tenga de fabricar esos elementos. ¿Estamos bien hasta acá? Lo que nosotros tenemos que lograr es que estos retrabajos sean los justos y necesarios, conforme el tipo de pieza, pero no que tenga retrabajos por no haber controlado debidamente en cada una de estas etapas. Esa es la consigna. ¿Qué me encuentro en una obra que tenga prefabricados de hormigón? Fundamentalmente la zona de moldes, con las distintas tipologías para la elaboración de los distintos tipos de piezas. La zona de moldes es un poco la que me condiciona la capacidad productiva de una planta de prefabricado. Tengo que tener una zona para poder fabricar las armaduras. ¿Está bien? Si es que las armaduras las fabrico yo, ¿por qué? Porque puedo tercerizar todo lo que es la fabricación de armaduras. Tengo que tener una zona destinada a la preparación y al acopio de los insertos y de los varios. Dentro de los varios están todos los conductos de chapa galvanizada que vimos que se colocan en el interior de las columnas, ¿sí? Tengo que tener la infraestructura donde pueda generar vapor, es decir, tengo que tener calderas y tengo que tener toda la instalación prevista para poder transportar el vapor a temperatura controlada, ¿sí? Por las distintas cañerías que van a ir a los costados de la zona de los moldes. Tengo que tener también, y esto es, no es menor el tema, una zona para copiar las piezas, una zona que esté en condiciones de poder justamente, en algunos casos, poner una pieza arriba de la otra, pero a su vez, bueno, la zona tiene que estar debidamente preparada porque no puedo tener asentamientos diferenciales cuando las piezas están apoyadas en la zona de acopio. Acá veo que Franco me levantó la mano. ¿Qué duda hay, Franco? ¿Qué aporte querés hacer? No, profe, fue sin querer, disculpe. Bueno, estás peor que yo, Franco, porque yo sin querer meto el dedo para cualquier lado. Bueno, seguimos entonces que tiene que tener una planta de prefabricados. Es indispensable que en una planta de prefabricados tenga un laboratorio. A ver, cortamos acá. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, Franco, que metes el dedo y levantas la mano. Ahora te pido que levantes la mano y me digas qué voy a hacer en un laboratorio. ¿Qué te parece a vos? En un laboratorio, profe, y ver la dosificación del hormigón. Bueno, eso lo calculo, pero en un laboratorio se hacen controles. ¿Qué controles voy a hacer? En los controles de calidad, en asentamiento, todas esas cosas. Bueno, tratamiento es ensayos de hormigón en estado fresco, que en general se los hace en la zona donde esté elaborando el hormigón. Pero en el laboratorio... Serán ensayos a compresión, tracción. Fundamentalmente, como dice Fernando, ensayos a compresión, para verificar qué cosa. Bueno, por un lado, la resistencia, esto que denominamos inmediata, es la resistencia que voy a medir después del curado a vapor para saber si la pieza tiene la resistencia posible para desmoldarla y transportarla a la zona de acopio, transportarla al camión para poder transportarla en obra, ¿correcto? Pero a su vez en un laboratorio tengo que realizar todos los ensayos de aptitud, por ejemplo, de los áridos. ¿Qué ensayo le hacemos a los áridos? La clasificación de los áridos. Bien. Las clasificaciones de acuerdo a los tamaños máximos, ¿sí?
eso lo sacamos de las granulometrías. Y es importantísimo las distintas curvas granulométricas de los distintos áridos que puedo llegar a tener copiado en la planta. Eso es fundamental. Bueno, entonces dijimos en laboratorio, si estamos produciendo a nivel industrial, el laboratorio no puede faltar, y en el laboratorio hacemos todo lo que ustedes vieron en tecnología de los materiales y en tecnología del hormigón. Es fundamental. ¿Por qué? Porque después tenemos que dar cuenta de la resistencia característica de los hormigones de esa pieza para garantizar la calculita que estamos cumpliendo según lo que él ha calculado. Vamos a ir viendo los detalles más importantes de las distintas zonas que hemos mencionado. Los moldes es uno de los factores donde más variables tengo que a la hora de identificar defectos es lo que más juega en contra de las terminaciones arquitectónicas de las piezas, ¿sí? Lo más común es lo que ustedes ven de pistas, así se denomina, donde vemos los distintos moldes que después son cortados transversalmente para dar distintas longitudes y tamaños a las distintas piezas. Esas pistas por lo general son metálicas, o bien pueden ser de hormigón revestidas con alguna placa metálica, pero por lo general son pistas, como se denomina acá, autoportantes, que son metálicas toda la estructura, y en la parte superior tiene una chapa metálica de un determinado espesor, en donde ese espesor tiene que ser el adecuado, porque no se olviden de que no solamente resiste la carga de todo el hormigón y la carga del peso propio de las armaduras, sino que está sometida a los distintos esfuerzos que se originan con las temperaturas del ciclo de curado vapor. Entonces, estas pistas que me permiten configurar los distintos moldes no pueden ser cualquiera, tienen que ser calculadas, y lo más importante es el mantenimiento que tienen que tener este tipo de pistas. Ya vamos a ver de que muchas veces, para darle versatilidad a estas pistas y lograr piezas de diferentes formas y tamaños, sobre la pista se van soldando perfiles, tubos, para configurar distintas formas o distintos tamaños a las piezas, y eso hace que cuando yo voy soldando en la superficie de la pista vaya debilitando lugares, vaya generando deformaciones, vaya generando pequeña acumulación de material de soldadura, y todo ese elemento superficial que queda en la pista después se copia en el hormigón. Obvio que cuando se copia en el hormigón se traduce en un defecto superficial, y es lo que ustedes muchas veces van a ver. Ahí hace un rato veíamos en las columnas, donde las ménsulas, veíamos justamente una discontinuidad entre la ménsula y la columna. Esa discontinuidad es justamente porque se le suelda un extra a la pista donde yo coloco los distintos laterales de la columna, y eso se genera en esa discontinuidad, se traduce a la superficie del hormigón, y eso se traduce como una falla o como un defecto. Ese defecto se copia en todas las veces que fabrico esa pieza, y si no lo logro corregir en su origen, que es garantizando el perfecto estado del molde, lo que voy generando cada vez que fabrico una pieza es un defecto, y esos defectos se repiten. Acá vemos los moldes autoportantes que, bueno, si estos laterales se los sube, bueno, puedo fabricar placas, pero muchas veces, como les mencionaba, en estas pistas lisas, lo que comúnmente se hacen es ir soldando tubos o perfiles para generar piezas de distintas dimensiones. ¿Qué es lo óptimo? Bueno, es tener pistas lisas donde voy generando distintas geometrías con elementos y con laterales que voy soldando a la pista,
Lo óptimo es tener moldes flexibles, donde se lo denomina flexible porque puedo obtener distintos anchos, como en el caso de estos elementos de estos moldes, perdón, donde puedo fabricar columnas o puedo fabricar vigas, distintas alturas, cambiando la dimensión de la base, y distintos perfiles, como ustedes los ven acá. Yo puedo colocar estos laterales, donde el lateral puede tener estos nollos que me generan las vigas Y, o estos elementos que se utilizan mucho en pasarelas, vigas U, le coloco estos nollos de esta manera, o vigas rectangulares. ¿Qué es lo que me permiten estos moldes flexibles? Bueno, con un mismo molde, sin la necesidad de dañar o de generar un molde con laterales soldando en la pista, puedo generar con este tipo de moldes diversidad de geometrías, sobre todo en vigas y sobre todo en columnas. Si ustedes ven acá, esto es en la planta de Astori, que fuimos hace mucho tiempo y pudimos sacar fotos donde ellos tienen tanto para vigas como para toda la línea de la fabricación de durmientes, tienen este tipo de moldes que se denominan moldes flexibles. Acá vemos, esto fue en una demostración, donde es muy fácil en estos moldes flexibles adicionar las ménsulas, y esas ménsulas quedan adicionadas en longitudinal que forma después el eje de la columna, donde prácticamente no vemos una discontinuidad entre la superficie de la columna y la ménsula. Entonces los defectos superficiales son mínimos. Esto no solamente me garantiza una excelente terminación, sino que también me garantiza poder avanzar rápidamente, acortando los tiempos para poder preparar los moldes. Entonces eso se traduce en una mayor productividad. ¿Qué tema es importante tener en cuenta? Bueno, no solamente el mantenimiento en sí de los moldes en cuanto a deformaciones, sino algo que es básico, es la limpieza de los moldes. Y para eso es muy importante, antes de comenzar a hormigonar, que no solamente se le coloque desmoldante en el molde, sino que se le coloque desmoldante en todos los laterales para poder facilitar la limpieza de toda la superficie, utilizable o no, del molde, y poder garantizar procesos un poco más limpios y más prolijos. Eso es algo que es fundamental. Eso dijimos en los moldes flexibles, que es lo óptimo, pero bueno, si bien es óptimo y me ahorra tiempo en lo que es armado, obviamente el costo de esos moldes es bastante más elevado, y es una inversión inicial bastante más elevado de los sistemas que denominamos rígidos, que es adaptar a cada geometría, como ustedes ven acá, los laterales, y esos laterales quedan fijados a pistas de hormigón, y esos laterales los tengo que soldar cada vez que voy armando la pieza. Entonces acá voy justamente esta manera de ir automatizando esta primera etapa, que es la preparación de los moldes, la colocación de los separadores y la colocación de todos los insertos y de los varios, para poder tener la pieza controlada antes de colocar el hormigón. Hacer una pregunta. Sí. ¿Se puede hacer uso también de aceites o algo para encofrados? O sea... No, ya lo vamos a charlar eso más adelante. Bueno. Pero todo lo que sean mezclas caseras, lo que me generan muchas veces, no digo siempre, las mezclas caseras me generan muchas manchas y que no funcionan, porque no se olviden de que eso después tiene la temperatura del curado vapor, y muchas veces hay una alteración de esas mezclas caseras, que son aceites minerales o aceites, vegetales,
aceites que se reciclan, y muchas veces esos aceites reciclados me generan manchas en la pieza, o bien que la pieza quede pegada en alguna parte del hormigón. Para eso, ya lo vamos a ver en detalle, hay productos industriales donde están garantizadas su funcionamiento y que no tenga alteraciones a lo largo del tiempo y sobre todo alteraciones de desmoldantes con las temperaturas que se brindan durante el curado a vapor. Gracias. Profe. Sí, Disculpe. dale. Sí, dale. No, pero esta imagen, se me cruza a pensar cuáles son las ventajas y las desventajas de la prefabricación. Bueno, tu pregunta. La ventaja, a ver, quiero que la razonemos entre todos. Si yo digo de que hago una inversión inicial con moldes de muy buena calidad y logro obtener terminaciones que son óptimas y esa terminación la repito las veces que la vida útil del molde me lo permite y fabrico columnas o vigas en tiempos menores, ¿cuál es la ventaja? Hacer varias piezas con un solo molde, me parece que en cuestión de costos, si compras los materiales hoy en día salen mucho más baratos que, o sea, en realidad a la larga esos materiales siempre suben acá y el ahorro de tiempo, ¿no? De que no se hacen en obra. Para mí puede ser la calidad, porque el profe de estructura metálica siempre nos decía, si van a hacer una unión soldada, por ejemplo, lo mejor sería en un lugar, una industria, algo que tienen controles de calidad de eso, porque se ve mucho que por ahí en obra se hace cualquier cosa. Entonces acá tenemos como estandarizado muchas cosas. Bien, los dos han respondido muy bien, han dado puntos de vista interesantes. Por un lado, la calidad, eso es indiscutible, pero por otro lado, lo que mencionábamos al principio, el tema de los costos es algo que es indudable, dejando de lado la inflación, dejándola de lado, pero no se olvide que nosotros si estamos produciendo industrialmente, vamos a copiar materiales en función de una cierta anticipación a una demanda prevista, si es que estamos en una economía que sea predecible, no en estos momentos. Lo normal es que tengamos una economía que sea algo predecible, que podamos tener una proyección de cómo va a crecer la construcción en función del crecimiento de la actividad económica. Esa es la teoría, así se maneja el mundo. Lamentablemente nosotros no nos manejamos de esa manera, pero en épocas de estabilidad hay cierta proyección de cómo va a ser justamente el aumento de producción, y ahí yo puedo copiar materias primas, entonces este tema de la inflación lo dejamos de lado, pero fundamentalmente puedo producir ahorrando tiempos, ahorrando costos, y puedo producir con calidad, porque puedo asegurar desde la recepción de la materia prima los controles adecuados hasta llevar el elemento a la obra y montarlo con los controles adecuados para asegurar que esa estructura va a funcionar perfectamente. Bien. Después ustedes van a leer las ventajas. Hay una presentación en Andeses que habla de las 100 razones por las cuales utilizar prefabricados de hormigón. Mírenlo porque es una presentación muy rápida y habla de muchas cosas más, ¿no? Algo mencionamos del encuentro pasado de la sustentabilidad, algo mencionamos del consumo y el ahorro energético. Entonces son elementos que bueno, en otras partes del mundo se valora muchísimo lo que es la construcción sostenible, y acá todavía no nos damos cuenta de la magnitud que tiene el ahorro energético de este tipo de piezas a estar trabajando en obra.
dejando de lado la seguridad, dejando de lado muchos otros factores que en una obra convencional, esos factores muchas veces son difíciles de poder tener bajo control. Y en este tipo de producción es lo que tenemos que cambiar la cabeza y ver que hay muchas cosas que se pueden tener bajo control. ¿Estamos acá? Sí, profe, gracias. Bueno, seguimos viendo los moldes rígidos, donde obviamente la preparación demanda tiempo, que en los moldes flexibles no lo tenemos. Vemos que no es artesanal, pero tiene un consumo de tiempo mucho mayor que si estamos hablando de moldes rígidos. La zona donde preparamos y acopiamos la armadura, ¿qué me pueden decir de esto? Y bueno, acá tengo acopiada armadura al aire libre. Fíjense que el tema de las mallas para poder doblar y conseguir armaduras, que son armaduras de piel básicamente, algunas estructural que van dentro de los nervios de las distintas piezas. En los nervios van mucha armadura doblada a partir de las mallas. Acá tengo intemperie, acá tengo armadura longitudinal bajo techo. Pero ¿qué pasa si tengo toda la armadura a la intemperie? ¿De qué colorcito la ven ustedes ahí? Entonces muchas veces se inicia un proceso de corrosión a partir de que comienza a oxidarse y en piezas donde van a estar sometidas a condiciones climáticas o condiciones de durabilidad adversas, es bastante complicado poder asegurar que superficialmente no le vea después el óxido a la armadura, por más recubrimiento que tenga. Entonces lo que es óptimo es que dentro de la fábrica yo tenga delimitada una zona adecuada para copiar y para preparar la armadura. Dentro de la preparación de armadura tengo que tener bancos donde pueda ir armando, justamente colocando las armaduras longitudinales e ir colocando los estribos. Muchos de esos estribos, al ser piezas de gran longitud, se logran con mallas. Para eso esas mallas se doblan y ese doblado de mallas se realiza con bancos de doblado que se realizan para tal fin. Si ustedes miran algunos de los videos donde se ven las plantas de fabricación, van a encontrar estos detalles que les estoy mencionando. Entonces, es muy importante tener una zona delimitada para la preparación y el acopio de armadura. No se olviden, y esto ustedes lo vieron en tecnología de los materiales, que yo tengo ciertos elementos, ciertas características físicas de la armadura que es importante exigirle al fabricante. Bueno, el detalle de que cada partida de armadura tiene que venir con su certificado de qué es lo que le pedimos a la armadura. ¿Ensayos de qué? ¿De resistencia a qué? ¿Cómo? Tracción. Entonces, necesitamos que el fabricante nos entregue la armadura con sus certificados correspondientes, en los cordones y en las trenzas de los cables que vamos a utilizar para el pretensado. Es muy importante el certificado para ver los niveles de alargamiento que voy a tener. Por eso el límite elástico es muy importante, porque esos cables y esas trenzas se van a deformar, y en esa deformación es lo que me va a permitir realizar un control indirecto sobre la tensión que le voy a dar al pretensado. Eso lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. Pero estas características de las armaduras, tanto en lo que es armadura longitudinal en barras, como trenzas y cables, es fundamental exigirle al fabricante con sus certificados correspondientes para garantizar los límites elásticos y poder garantizar las deformaciones, sobre todo en lo que ustedes ven acá, los cables y las trenzas piezas pretensadas. Estas por lo general vienen en rollo. Esos rollos tienen que colocarse en los extremos, donde los cables
para poder distribuirlos a lo largo de las pistas. Pensemos en el panel W, pensemos en las vigas pretensadas, pensemos en los paneles de entrepiso. Es prácticamente complicado, es difícil, imposible, a lo largo de toda la pista querer distribuir los cables a mano. Entonces lo que se utiliza son estos carros portacables, donde puedo justamente poder, mientras este carro se desplaza a lo largo de toda la pista, poder colocar varias trenzas o varios cables a lo largo de la pista. Piensen que estos cables tienen un peso considerable, por eso la colocación a mano es prácticamente imposible, y se gana tiempo y se logra efectividad y productividad cuando puedo de alguna manera automatizar la colocación de estos cables a lo largo de toda la pista a partir de estos carros, que me permite colocar varios cables al mismo tiempo. Este carro portacable para distribuir los cables en la pista. Si ustedes se fijan, este carro tiene estas distintas ranuritas, ahí encajo los diferentes cables o trenzas. Hablo de cables o trenzas en función del diámetro, y la longitud de la pista, y dejo colocados todos los elementos que posteriormente voy a pretensar antes de hormigonar la pieza. Eso es el famoso carro portacable, y que me permite colocar en un tiempo más corto toda la armadura previa al pretensado. El equipo para el pretensado es el que se coloca en el extremo de la pista. En un extremo tengo el banco, que es lo fijo, y en el otro extremo tengo la máquina tensadora y estos gatos hidráulicos, que es lo que me permite agarrar el cable y tensarlo, generar un esfuerzo de tracción, y ese esfuerzo de tracción hace que el cable se estire. Puedo medir de manera indirecta el alargamiento de ese cable, pero lo óptimo es que yo mida desde la tensadora el esfuerzo de tracción para cumplir lo que el diseñador y el calculista me está pidiendo, de esos cables con un esfuerzo de tracción determinado. Entonces lo mido desde la tensadora y hago un control indirecto desde el alargamiento para tener esos cables a medida que voy tensando. Otro elemento importantísimo que menciona el nivel de producción de la planta, dijimos que me condiciona la superficie del molde. Y otra cosa que me condiciona la producción, la capacidad productiva de la planta, es justamente la planta elaboradora de hormigón. Me lo condiciona en cierto punto, ¿no? Porque yo puedo elaborar hormigón en la fábrica, o bien puedo comprar el hormigón. Lo normal para poder tener ventajas desde el punto de vista de los costos es producir el hormigón en la misma fábrica. Ustedes ya han visto de que dentro de las plantas hormigoneras, ustedes ya lo han visto en tecnología de los materiales y tecnología del hormigón, puedo tener plantas de eje vertical o de eje horizontal. Lo común es encontrar plantas de eje vertical porque son las que más volumen por hora de hormigón es lo que me pueden producir. Además de la planta, ¿qué es lo que encuentro? Lo que encuentro son los hilos de los áridos, donde estos hilos, lo normal es tener hilos radiales. No es común encontrar tolvas, puedo encontrar tolvas para áridos, para determinados áridos muy especiales, pero lo normal es encontrar estos hilos radiales, donde yo vaya con este tipo de scraper, ir alimentando la planta hormigonera. Tengo que tener los hilos de cemento y ver cómo se transporta el cemento hacia la planta hormigonera. Algo que es importantísimo es el agua, poder controlar la calidad del agua, y no es menor el tema de
algún dosificador para aditivos que puedan llegar a utilizarse en los distintos elementos. Acá vemos cómo de la planta hormigonera transportamos con cintas transportadoras el hormigón, que pueden ser transportados a la zona de los moldes con este tipo de volquetas, o bien lo óptimo sería poder tener un carro transportador de hormigón que vaya directamente con puentes grúas. Esos puentes grúas llevan los carros a los lugares necesarios para ir con estas tolvas de descarga, ir justamente colocando el hormigón en los distintos moldes en función de qué planificación previa realizada. Entonces, estos carros es la manera de ir automatizando estas tareas e ir ganando tiempos. Y lo otro, comúnmente vemos acá, es llevar con algún tipo de tractor estas tolvas que se descargan directamente desde la planta hormigonera o bien se descargan desde una cinta transportadora. Acá vemos las tolvas para transportar el hormigón, y esta es una extrusadora. Esto es lo que logra colocar hormigón. En este caso, lo que normalmente vemos de estas extrusadoras, las vemos en las plantas de fabricación de viguetas o este tipo de extrusadoras en la fabricación de losas huecas. Después vamos a ver la extrusadora que se utilizan para los paneles W. La ventaja de esto, y a mi pregunta, es que puedo llegar con hormigones bien compactos, con bajo asentamiento, porque estas extrusadoras tienen una serie de vibradores que me permite colocar el hormigón de bajo asentamiento entre el molde y la forma del extrusor. Escucho consultas. En Corplo, cuando fui hace un par de años, usaban ese tipo de maquinaria para viguetas. Para viguetas, perfecto. Bueno, ese mismo concepto, donde el fondo tiene la forma del panel W, es lo que se utiliza justamente para obtener estos paneles que son pretensados, donde el hormigón tiene bajo asentamiento. Ese bajo asentamiento se lo da con relaciones agua-cemento que son bajas. Entonces puedo obtener hormigones más resistentes. Esos hormigones resistentes se los emplea justamente cuando la pieza tiene que ser sometida al destensado, es decir, cuando sufre una precompresión a edades tempranas. Eso se logra con este tipo de extrusadoras que tienen en el fondo vibradores que permiten justamente que el hormigón se vaya colocando sin ningún problema en el molde. ¿Qué tenemos que tener después? Bueno, todos los elementos para poder colocar. Bueno, la colocación dijimos que son mediante tolvas, pero es muy importante el vibrado y la terminación del hormigón en este tipo de piezas que denominamos con armadura floja. Lo que vimos recién son paneles con armadura pretensada. Fíjense que para el vibrado de piezas, en lo que son columnas, en lo que son vigas, en lo que son los nervios de estos elementos que son paneles de cerramiento, se utilizan vibradores de inmersión y vibradores de regla, que es lo que si ustedes ven acá. Posteriormente se ve la terminación con estas hélices que le da justamente una terminación tipo llaneado, cuando el hormigón ya tiene cierta resistencia para poder subir este elemento. Entonces, para la vibración se utilizan, y debe haber en la fábrica, vibradores con distintos diámetros, vibradores de inmersión de distintos diámetros, vibradores de reglas, y los diferentes elementos para lograr terminaciones en la superficie. Otro elementos que vemos que son importantísimos
son justamente con qué tapamos las piezas. Generalmente son lonas, pero esas lonas hay que distribuirlas a lo largo de toda la pieza. Entonces se utilizan estos carros portalonas, similar al concepto de los carros portacables, nada más que tengo enrollada la lona, ese carro lo deslizo por toda la longitud de la pieza y voy tapando la pieza de una manera más prolija y más rápida. Fíjense que esa lona se apoya en una serie de arcos metálicos que están puestos a lo largo de todo el molde, para que la lona no entre en contacto directo con el hormigón que está fresco, y puede ser que me genere alguna marca dentro de la pieza, que si esa parte queda a la vista, obviamente me genera un efecto superficial. Acá, además de toda la mugre que vemos alrededor, vemos cómo la lona cubre, en este caso, un panel de cerramiento. Esa lona está apoyada en esos arcos metálicos, para lograr que se arme un ambiente donde el vapor va a estar lo más uniformemente distribuido en toda la losa de la pieza, y logre así temperatura y humedad a presión ambiental, que es lo que me va a acelerar el endurecimiento y el fraguado del hormigón. Ese es el curado a vapor. Bueno, ¿desde dónde se inserta el vapor? Sí, disculpa. ¿Desde abajo? ¿Cómo? Desde abajo Bien, se inserta el vapor. Está muy buena tu pregunta. El vapor se conduce desde la caldera por cañerías a lo largo de toda la pieza. Van cañerías a lo largo de todo el molde. Esas cañerías están al costado del molde. Yo voy llevando a esos arcos que vimos recién, con mangueras, voy colgando en la parte de adentro, voy colgando con mangueras que terminan en T, para que el vapor circule de la manera más uniforme a lo largo de toda la pieza. Después lo vamos a ver con más detenimiento, porque hay veces que el vapor no solamente lo puedo dar por la parte superficial, sino que también lo puedo dar por la parte de abajo del molde. Y en las piezas de gran superficie, pero que tenga un nervio, el darlo por la parte inferior me ayuda también a que al nervio le llegue cierta temperatura. Cuando tengo piezas con nervios, el nervio es el talón de Aquiles, porque ahí muchas veces la pieza no adquiere el hormigón la resistencia necesaria, y muchas veces el hormigón queda pegado porque no tiene resistencia. ¿Contesto más o menos tu pregunta? ¿Está claro? Sí, quedó claro, gracias. Después lo vamos a ver con más detenimiento. El equipamiento de destensado, nosotros vimos que el gato hidráulico estaba puesto acá, y acá justamente es donde se libera el gato hidráulico y puedo justamente destensar el cable o el cordón. El cable o el cordón tiende a volver a su posición original. Cuando tiende a volver a su posición original es cuando arrastra el hormigón que está adherido, y eso es lo que me genera la curvatura o la contraflecha de la pieza, y eso es lo que me permite justamente poder tener la posibilidad de tener la zona inferior traccionada, ¿sí? Traccionada traccionado el cable. La tracción del cable hace que arrastre al hormigón circundante, y eso me genera una compresión en la parte inferior. Esa compresión hace que nosotros a la vista veamos la pieza curvada, y ese es el efecto del pretensado. Ya lo vamos a ver en más detalle, pero para eso necesito disponer en la fábrica elementos que estén controlados, no solo para el tensado, sino también para el destensado. Esto que ustedes ven acá es una máquina de corte que, si han ido a la fábrica de viguetas, lo han podido ver, donde a lo largo de toda la pista yo tengo el elemento pretensado y lo voy cortando, y si no tengo estas máquinas de corte, realizo el corte del elemento cuando el hormigón está en estado fresco. ¿Está bien? Eso después lo vamos a ver, sobre todo en los paneles W. En los paneles de entrepiso o en las vigas, yo no realizo el corte. Directamente corto la pieza
con los laterales del molde. ¿Está bien? No realizo un corte. Sí, en los paneles de entrepiso después corto los cables, pero la longitud de la pieza está dada por la longitud del molde. Esta máquina de corte entonces se utiliza sobre todo en lo que son viguetas o en lo que son losas huecas. En los paneles W, cuando no tengo esta máquina de corte, lo que se realiza es cortar y delimitar la longitud del panel de techo, cortando estando el hormigón en estado fresco. Y ahí lo delimito en la longitud. Después tengo que hacer la terminación de esos bordes que obviamente quedan desprolijos, sobre todo si después ese borde en la obra se ve. Después más adelante vamos a ver algunas fotos con mejores fotos. Estamos acá lo que tiene que tener una planta que fabrica estos tipos de elementos. Entonces, si yo tengo elementos como, por ejemplo, una planta hormigonera que me transporta los moldes, no con una tolva que va enganchada a un vehículo que generalmente, y en vez de tener eso, tengo un elemento, una cinta transportadora, que me va a una tolva, donde esa tolva la toma un puente grúa y automáticamente lo distribuyo en la zona de pista donde lo necesite. Si yo tengo justamente estas máquinas de corte donde automáticamente me va cortando en la medida que yo quiera, es decir, son todos elementos que me permiten automatizar la fabricación. Cuando empiezo a tener cosas más caseras, como por ejemplo de los moldes rígidos, donde todos los días tengo que armar la pieza colocando los elementos transversales, los laterales, lo tengo que soldar. Bueno, cuando ya empiezo a hacer cosas artesanales, es ahí donde se pierde estos tiempos, donde se pierde la productividad y donde no gano ciertas ventajas, sobre todo en tiempo, que me puede llegar a dificultar estas entregas a tiempo, y por ende voy perdiendo una de las mayores ventajas, que es disminuir tiempos y costos. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto hasta acá? Cuando se hace el acopio, ¿qué elementos se superponen cuando tenemos, por ejemplo, dos paneles uno arriba de otro? Para que no dañe Bien. la superficie. Está muy buena tu pregunta. Ya después vamos a ver fotos de eso, pero vamos viendo de que, sobre todo, ya lo vamos a ver en detalle, en los paneles donde son paneles de techo, o en los entrepisos, que son elementos pretensados, hay que tener mucho cuidado en superponer. Primero, porque el panel de abajo se resiente. El mismo calculista te va a decir a dónde, a lo largo de todo el panel, a dónde hay que apoyarlo, porque no se olviden, en el acopio está recibiendo un esfuerzo que durante la vida útil de la estructura no lo va a tener. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces el calculista me va a decir dónde apoyarlo y me va a decir también cuántos paneles puedo apoyar, porque en los elementos pretensados, cuando recién de extenso, el lograr justamente esta curvatura de la pieza es en un cierto tiempo, ¿sí? Eso se ve en la práctica, lamentablemente. Se puede ir midiendo esta contraflecha y uno va viendo que cuando la pieza está en el acopio, a medida que va pasando el tiempo, es cuando se va logrando curvatura. Si yo tengo muchos paneles, esa curvatura no es uniforme. Y cuando esa curvatura no es uniforme, cuando voy a montar esos paneles, ahí empiezo a ver un panel que tiene una curvatura, empiezo a ver otros paneles que tienen otra curvatura, y cuando los tengo que emparejar, tengo que barretear los paneles, y ahí puedo generar fisuras o grietas que no son aconsejables. Los paneles, por ejemplo, de cerramiento, esos sí son más fáciles de acopiar, pero siempre el calculista me tiene que decir en qué lugar del nervio lo puedo apoyar. ¿Por qué? Porque previamente tengo que generar una armadura previa donde tenga que reforzar esa zona donde voy a apoyar los paneles.
¿Está más o menos contestada la pregunta, la duda? Sí, está. Era sobre todo el tipo de material que se usaba de elementos, si era una madera, una goma, una Mira, por lo prenda, general vas a ver maderas, ¿eh? madera. Ajá. Bueno, Vas a ver durmientes, vas a ver maderas. Lo óptimo sería, entre panel y panel, además de maderas, usar las planchas de neopreno. ¿Sí? claro, Porque sí, eso sí. lo que me garantiza es que no va a haber esfuerzos concentrados, sino que va a estar distribuido en una zona que es donde yo preví, con armadura previa, que va a estar apoyado el panel. Es muy importante esto, sobre todo en cómo voy a transportar estos paneles, ¿sí? Ustedes seguro que han visto transporte de paneles, sobre todo los paneles de entrepisos o paneles de cerramientos que van apilados en un camión, donde el camión, si no está debidamente agarrado, los paneles a los laterales del camión, empieza a aparecer efectos dinámicos, solicitaciones dinámicas, sobre todo en los nervios, y eso muchas veces me genera un golpe en un lugar específico, generalmente en los nervios. El nervio no ha tenido la resistencia del hormigón adecuada, por esto que yo les comentaba, muchas veces el calor del curado a vapor en los nervios no es uniforme, y ahí es donde se producen desprendimientos que se generan durante el transporte de la pieza. Entonces, es muy importante la consulta tuya en el acopio, con qué elementos, y es muy importante durante el transporte, cómo voy a llevar esos elementos, cómo los voy a amarrar y cómo voy a garantizar de que no tenga esfuerzos concentrados en algún punto. A tener un detalle más o menos en consideración de cómo se dimensiona una planta de prefabricados, es decir, cómo voy teniendo en claro qué capacidad productiva puede tener una planta de prefabricados de hormigón. Yo creo que les mencioné que uno de los condicionantes de este proceso fundamentalmente es la capacidad de tener en la zona de moldeo superficies para los paneles de cerramiento, longitudes en las pistas y moldes para lo que es vigas y columnas, que tenga la capacidad para elaborar, otro elemento que les mencioné, la capacidad productiva de la planta hormigonera, y cómo esa capacidad de la planta hormigonera va acompañada con superficie para poder almacenar todos los insumos, es decir, los áridos y el cemento. Yo puedo tener una planta hormigonera que tenga una capacidad de 50 metros cúbicos por hora, pero no tengo superficie para copiar áridos y no tengo tolvas suficiente para copiar cemento. De nada me sirve. Se tiene que hacer un balance entre la capacidad productiva de la planta y la superficie que tengo para producir, para copiar, cada uno de los insumos. Y lo mismo sucede con las armaduras. De nada me sirve tener un gran lugar para poder preparar la armadura si no tengo el lugar adecuado para poder acopiar y garantizar un stock en estos casos, un stock que vaya, que me ayude a ir en contra de la inflación, y me sobrestoque en lugares que no sean adecuados y tengan problemas de corrosión, como decíamos hace un rato. No es menor el lugar que tengo que tener para colocar insertos, perfiles, todo lo que sea chapa para poder realizar los conductos de desagüe que van en las columnas. No es menor el lugar de eso. Pero bueno, siempre tengo la alternativa de que estos elementos los puedo tercerizar, pero lo que no puedo tercerizar es la zona de moldeo.
¿Cómo hacemos entonces las consideraciones? Bueno, esto que les mencioné, las superficies para los áridos, para el cemento, todos los insumos para el hormigón, las superficies para lo que es armadura y para los varios, y algo que no mencionamos, la capacidad de la caldera para producir vapor. Entonces, yo teniendo en claro cuáles son mis limitaciones o los cuellos de botella que tengo, puedo en el proceso saber qué superficie voy a tener para elaborar metros cuadrados de paneles de techo, paneles de cerramiento o paneles de entrepiso, o metros lineales por día de columnas de vigas o de elementos varios. La superficie de los moldes me da esto que es condicionante para poder calcular una capacidad productiva. Los metros cúbicos por día, en función de los turnos que yo utilice en la planta, yo puedo, con determinadas piezas y con determinada calidad del hormigón, puedo hasta producir en 2 turnos, es decir, yo a los mismos moldes puedo utilizar los moldes 2 veces por día. ¿Está bien? Para poder utilizar los moldes 2 veces por día en una misma tipología de pieza, obviamente que el hormigón tiene que ser de muy buena calidad y el curado a vapor tiene que ser muy efectivo para poder desmoldar a las 4 o 5 horas de haber introducido el hormigón en los moldes. ¿Está bien? Entonces, las variables que yo puedo manejar en el proceso son las cantidades de metros cúbicos por hora o por día, la cantidad de armadura que puedo procesar, y esto es más bien fijo. Y esta cantidad de turnos por día es lo que puedo ir cambiando en función de las características de la pieza que puedo fabricar. A ver, si yo tengo que fabricar solamente elementos pretensados, es muy difícil que pueda utilizar la misma pista 2 veces por día. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque tengo que alcanzar resistencias que son altas y eso no lo logro a las 4 o 5 horas de haber tensado la armadura. Entonces, según el tipo de pieza, según la calidad del hormigón que yo pueda producir, puedo hasta poder fabricar en 2 turnos por día. Si no, eso va a ser fijo, 1 turno por día. Una vez por día puedo utilizar la superficie de los moldes, cerramientos o paneles de techo o columnas y vigas y varios que pueden llegar a presentar. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la salida? Y obviamente qué superficie tengo para el acopio, si bien lo óptimo es que yo pueda desmoldar y llevar transportar al camión, pero muchas veces eso no se puede. ¿Por qué? Porque las piezas necesitan algún tipo de retrabajo al final. Pero, si bien esta superficie es importante y la tengo que tener en cuenta, de tener dimensionada en la planta de prefabricados, algo que es importantísimo y que me condiciona muchísimo, tanto el proceso y la salida, es la capacidad que yo tenga de movimientos con puentes grúas. ¿Por qué? Porque son elementos pesados. Y yo a medida que voy preparando la armadura y llevando la armadura de la zona donde tengo preparada la armadura a la zona de moldes, a lo mejor en ese momento tengo que desmoldar una pieza, pero el pórtico o el puente grúa está ocupado. Entonces, muchas veces no tengo tantos puentes o pórticos grúas y eso es lo que me condiciona mucho los movimientos. Y el condicionamiento de esos movimientos me condiciona justamente la velocidad en la que puedo producir o la velocidad en la que puedo desmontar. Entonces, todas estas consideraciones, ya sea para el proceso, para la entrada de la producción o para la salida,
son las variables que yo tengo que manejar para poder dimensionar una planta de este tipo de prefabricadas. Y ustedes ven de que esto, por ejemplo, es una inversión inicial considerable. Y esto otro es una inversión inicial considerable. La planta elaboradora es una inversión considerable, pero yo puedo tercerizar, lo mismo que todo el equipamiento necesario para producir las armaduras. Entonces, esto como para tener una idea de qué variables tengo que manejar o tener en cuenta a la hora de diseñar y poder dimensionar en cuanto a la capacidad productiva una planta de este tipo de prefabricado. Por eso es que esta es una de las desventajas, la inversión inicial que yo tengo. Pero de nuevo, si yo tengo más o menos calculada una proyección de tipo de elementos, puedo ir viendo en qué momento esta inversión inicial va a tener un retorno. Y es ahí donde, bueno, estas grandes inversiones le cierran el tiempo, poder instalarse, poder producirse con una concepción de producción distinta de una obra tradicional. Eso es lo que hay que meterse un poco en la cabeza. No es lo mismo producir de manera industrial que producir dentro de una obra con todos los aditamentos que sabemos, de las variables que hay en cuanto a personal, variables en cuanto a lo que es calidad de materiales y sobre todo variables en lo que es condiciones climáticas. Estamos hasta acá más o menos con una idea de lo que significa una planta de prefabricados, que y más o menos cómo dimensionarla. Sí. ¿Algún aporte, alguna duda, alguna consulta, algo que se les ocurra? Bueno, para el trabajo práctico, obviamente que esto no lo van a ver. Ustedes no se van a meter en una fábrica ahora. Lamentablemente no vamos a poder ir a ver ninguna fábrica. Pero sí ir teniendo una idea de las distintas, justamente de las distintas partes que constituyen distintos procesos que vamos a tener que ir conociendo, sobre todo para ver cómo correctamente se hacen, cómo los estandarizamos a esos procesos y sobre todo cómo los controlamos. ¿Para qué? Para que al final, empieza ya terminada, no tengamos problemas y defectos superficiales que ustedes van a elevar en el trabajo práctico, que las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el proceso de fabricación. ¿Estamos acá? Sí, perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo más? Ya hay menos conectados, algunos deben estar dormidos, algunos se han desconectado. Bueno, no se olviden de que en la UB está la posibilidad de que ustedes hagan consultas. ¿Está claro? Para eso hay un foro donde ustedes pueden hacer consultas en relación a cualquier tema o a cualquier duda que se presente, no solo en el práctico, sino cuando vayan leyendo detenidamente el material, ¿sí? Y surja alguna cuestión donde acá hemos mencionado muy rápidamente, porque, obvio, en esta instancia simplemente lo que podemos hacer es una síntesis. Bueno, si no hay consultas o dudas, nos vemos en la UB, o bien nos vemos la semana que viene.